we're friends as well. People think that Bugatti hate us, but no, as we said, never ever. We're part of the Bugatti family. Look, I've even got myself a hat. And so has everybody else. But no, it's been amazing coming over here. It was great to have you there, guys. No, thank you for hosting us and taking us in with open arms now, because we're going to be at Molsheim soon. Yeah, happy to welcome you there in 1 month more or less. Exactly. More than that, so. No, well, in 1 month in September we'll be there. Thank you so much. Thank you, Matt. Thank you. Thanks Cheers for coming. Thank you, guys. I think you've got a question for Alexis before we go though. Oh. Yeah, about this windscreen. We'll have to talk about this windscreen we need for the Chiron behind the camera. ¿Bugatti está invitando a Matt Armstrong a Molsheim porque respeta lo que construyó o porque Internet los obligó a hacerlo? Después de 9 meses de tensión pública, la respuesta dice mucho sobre cómo las marcas de superdeportivos están aprendiendo a sobrevivir en la era de los creadores de contenido. Retrocedamos hasta donde comenzó todo, porque la invitación solo tiene sentido cuando entiendes la guerra que hubo antes. En octubre del año pasado, Matt Armstrong se hizo cargo de un Bugatti Chiron Pure Sport que había sido declarado pérdida total. El coche pertenecía al influencer de Miami Alex González y había sufrido un brutal accidente. La parte delantera quedó destrozada, los airbags se habían desplegado y la transmisión estaba gravemente dañada. Bugatti inspeccionó el vehículo y cotizó alrededor de $1,7 millones por una reparación oficial. Cuando el propietario rechazó esa cantidad, Bugatti hizo algo que los aficionados al mundo del automóvil rara vez ven de un fabricante. La compañía bloqueó el VIN del coche, negándose efectivamente a vender piezas o respaldar cualquier reparación realizada fuera de su propia red autorizada. Esa decisión convirtió un simple reclamo de seguro en un enfrentamiento público que duraría casi un año. ¿Por qué Bugatti llegaría tan lejos por uno de los apenas 60 ejemplares fabricados? En apariencia, la compañía decía que se trataba de una cuestión de seguridad. Un Chiron no es un coche normal. Utiliza un monocasco de carbono, un motor W16 de 8 litros con 4 turbos y unas tolerancias que la mayoría de los talleres independientes simplemente no pueden replicar. El argumento de Bugatti era que reparar este coche fuera de Molsheim podría poner en peligro la vida de alguien en el futuro, y esa preocupación merece ser reconocida en lugar de descartada. Pero también había una lógica empresarial detrás del discurso sobre la seguridad. Bugatti vende exclusividad tanto como vende potencia. Si un mecánico viral puede reconstruir un hiperdeportivo declarado pérdida total en un taller privado utilizando piezas de distintas fuentes y fabricación personalizada, eso debilita el aura que la marca lleva décadas construyendo alrededor de su fábrica como el único lugar capaz de realizar este tipo de trabajo. Poner al Veyron en la lista negra protegía algo más que la seguridad. Protegía el mito. Y los mitos valen mucho más para una marca como esta de lo que la mayoría imagina. Así que Armstrong hizo lo que siempre hace. Se puso manos a la obra de todos modos, documentando cada contratiempo para una audiencia que claramente quería ver si podía conseguirlo. Bugatti CEO, Maitre Mac, comenzó a abordar públicamente la polémica en las redes sociales. En un momento dado, negó las afirmaciones de que Armstrong hubiera utilizado piezas impresas en 3D e insistió en que los costos de reparación filtrados que circulaban por internet estaban inflados. Esto ya no era una historia de restauración de nicho escondida en un canal de coches. Se había convertido en un enfrentamiento real entre una marca de hipercoches valorada en miles de millones de dólares y un mecánico con una llave inglesa y una cámara. Y la prensa automovilística no podía dejar de cubrirlo. Aquí es donde la historia escala en lugar de calmarse. En lugar de guardar silencio, Rimac siguió participando públicamente. Con el tiempo, suavizó su postura de una manera que pocos esperaban. Bugatti levantó el veto sobre la venta de piezas y redujo su presupuesto de reparación para el Chiron. Esa fue la primera grieta real en el muro, una concesión genuina en lugar de otra declaración. Entonces Armstrong llevó la historia aún más lejos, bajo sus propios términos. También tenía un Bugatti Veyron declarado siniestro total, y una vez que ese coche volvió a ser conducible, decidió llevarlo directamente a Francia como una especie de vuelta de la victoria. Por el camino, intentó parar en la propia fábrica de Molsheim. Dio la casualidad de que era el día de la Bastilla, un día festivo nacional, y el edificio estaba completamente vacío. Grabó el momento,
un aparcamiento vacío frente a una de las fábricas de coches más famosas del mundo, y lo publicó para que millones de personas lo vieran. Unos días después, Bugatti lo llamó directamente. Un representante de la compañía explicó que no habían podido recibirlo debido al día festivo, y entonces invitaron a Armstrong y a su equipo a regresar para realizar una visita oficial a la fábrica en septiembre. Ahora bien, esta es la verdadera pregunta que este vídeo debe responder. ¿Es esto un acuerdo de paz o una estrategia para controlar los daños disfrazada de hospitalidad? Fíjate bien en el momento en que ocurrió, porque el momento rara vez miente en historias como esta. Esta invitación no apareció de la nada por pura buena voluntad. Llegó después de que Armstrong ya hubiera demostrado ante millones de espectadores, frente a las cámaras, que un Chiron declarado siniestro total y un Veyron declarado siniestro total podían volver a la vida sin la aprobación oficial de Bugatti. Cada kilómetro que ese Veyron recorrió rumbo a Francia era publicidad gratuita para la idea de que las restricciones de Bugatti tenían más que ver con el control que con una necesidad real. Cuando las propias visitas a la fábrica de Rimac cerca de Zagreb se abrieron al público pocos días después de que la reconstrucción del Chiron se hiciera viral, los fans inundaron inmediatamente los comentarios etiquetando a Armstrong, bromeando con que aparecería allí y se iría con la mitad de Bugatti en su mochila. Esa reacción no es una coincidencia. Esa es una marca viendo cómo su propio relato se le escapa de las manos y actuando rápidamente para recuperarlo antes de que alguien más escriba el final por ella. Hay una versión de la historia en la que Bugatti realmente respeta lo que Armstrong consiguió. El propio Rimac ha admitido que siguió el proyecto en tiempo real. Y hay algo admirable en que una empresa reconozca que un mecánico independiente y decidido expuso verdaderas deficiencias en su propio servicio postventa. Bugatti no tenía por qué reducir sus presupuestos de reparación. Tampoco tenía por qué levantar el bloqueo del BIN. No son simples gestos simbólicos y baratos. Son concesiones financieras y legales que le cuestan dinero real a la empresa y sientan un precedente para futuras disputas. Si todo esto fuera puro teatro de relaciones públicas sin nada detrás, la opción más fácil y barata habría sido seguir guardando silencio. Pero también hay una verdad más incómoda justo al lado de esa generosidad. Bugatti no invitó a Armstrong cuando pidió ayuda por primera vez, allá por octubre. Lo invitó solo después de que la historia se hiciera viral en su contra. Después de que el vídeo de la fábrica vacía acumulara millones de visualizaciones, mostrando a la marca como distante e inaccesible, mientras un fan conducía cientos de kilómetros solo para verla. En la economía de la atención, una invitación que llega después de que Internet ya ha tomado partido no es generosidad en su forma más pura. Es estrategia, y un momento tan convenientemente elegido tiende a ser estratégico más que espontáneo. Entonces, ¿qué ocurre cuando Armstrong atraviese realmente las puertas de Molsheim este septiembre? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes para cualquiera que esté observando cómo las marcas tradicionales manejan la cultura de los creadores. Si Bugatti trata esto como un verdadero reinicio, mostrándole honestamente la línea de producción, abordando la polémica sobre los precios de las piezas sin intentar maquillar la situación y quizás incluso ayudándolo a terminar correctamente el Chiron, esto se convertiría en un raro ejemplo de un fabricante histórico adaptándose a los creadores independientes en lugar de enfrentarse a ellos. Sería una decisión inteligente y con visión de futuro, porque la audiencia de entusiastas que sigue a Armstrong y disfruta de los trabajos mecánicos es exactamente el público al que las marcas de hipercoches tienen dificultades para llegar mediante las tradicionales y sofisticadas campañas de marketing. Pero si todo esto termina siendo una visita cuidadosamente preparada, sin ningún reconocimiento real de lo que salió mal, prepárate para una reacción mucho más fuerte que la polémica original. La audiencia de Armstrong confía en él precisamente porque muestra las partes feas de estas reconstrucciones. Los tornillos destrozados, los airbags de Audi conseguidos por su cuenta y los radiadores improvisados construidos desde cero. Si Bugatti intenta convertir su visita en un momento de marketing perfectamente producido, pero sin contenido real detrás, sus propios espectadores lo denunciarán a los pocos minutos de que el vídeo salga. Y esa reacción sería mucho más difícil de controlar para la marca que el bloqueo original. En cualquier caso, este momento importa mucho más que un solo youtuber y una sola compañía de automóviles. Es una muestra de cómo las marcas históricas tendrán que lidiar con creadores independientes capaces de reconstruir, analizar, en ocasiones, hacer ingeniería inversa de sus productos más exclusivos frente a todo el público, quieran los fabricantes o no.
Bugatti pasó 9 meses intentando controlar el relato mediante el silencio y los bloqueos. No funcionó. Ahora la compañía está intentando controlarlo mediante el acceso. Si ese acceso viene acompañado de honestidad o simplemente de una mejor iluminación y un recorrido cuidadosamente preparado para las cámaras, es la única pregunta que queda por responder. Y la cámara de Armstrong estará grabando todo el tiempo para descubrirlo. La visita de Matt Armstrong a Molsheim está ocurriendo porque una reconstrucción que Internet nunca debía ver terminó convirtiéndose en una que nadie podía ignorar. Si esto se convierte en un reinicio sincero o en una oportunidad fotográfica cuidadosamente controlada, lo veremos frente a las cámaras, y puedes estar seguro de que Armstrong mostrará cada segundo. Suscríbete para no perderte la continuación en cuanto esas puertas de la fábrica se abran de verdad. ¿Qué sucede cuando un fabricante de hipercoches se niega a vender piezas para uno de sus propios vehículos? Matt Armstrong se enfrentó exactamente a eso después de hacerse cargo de un Bugatti Chiron Pure Sport de $6 millones que había sido declarado pérdida total. En lugar de simplemente reconstruirlo, se encontró luchando contra el control de Bugatti sobre las piezas de repuesto. Mientras tanto, Europa ha introducido nuevas leyes de reparación diseñadas para proteger a los consumidores y a los mecánicos independientes. Pero ¿se extienden esas protecciones a los hipercoches de millones de dólares? La lucha de Matt con Bugatti podría convertirse en algo más que una simple reconstrucción. Podría poner en entredicho la forma en que los fabricantes controlan las reparaciones, la propiedad y el futuro de la libertad automotriz. La historia comienza con una decisión que sorprendió a muchas personas. Bugatti bloqueó el VIN de un Chiron Pure Sport accidentado y se negó a vender piezas de repuesto. No se trataba simplemente de una decisión de no reparar un vehículo siniestrado. Al bloquear el VIN, Bugatti impidió de hecho que los concesionarios autorizados de todo el mundo suministraran las piezas necesarias para reconstruirlo. El coche ya había sido declarado pérdida total, pero el fabricante aún así decidió impedir las reparaciones independientes. Esto planteó una pregunta mucho más importante. ¿Por qué Bugatti impediría que alguien devolviera el coche a la vida, independientemente del precio que estuviera dispuesto a pagar? El Chiron Pure Sport no es un vehículo cualquiera. Solo se fabricaron 60 unidades, con un precio superior a los $6 millones. Después de que el coche sufriera un accidente durante una prueba acrobática, los daños fueron graves. Los airbags se desplegaron, la fibra de carbono resultó dañada y el subchasis quedó deformado. Un técnico de Bugatti inspeccionó el vehículo y lo declaró pérdida total, ofreciendo un presupuesto de reparación de casi $1,7 millones. El propietario, Alex González, rechazó la oferta. Lo que comenzó como un problema con el seguro rápidamente se convirtió en una batalla pública después de que Bugatti bloqueara el acceso a las piezas de repuesto. La situación planteó dudas sobre si los fabricantes deberían controlar quién puede reparar un vehículo después de haberlo vendido. Cuando Matt Armstrong asumió la reconstrucción, descubrió lo difícil que sería el desafío. El Chiron llegó completamente desmontado, con el interior retirado, el sistema de propulsión separado y los componentes dañados repartidos por el taller. Los problemas iban mucho más allá de los daños estéticos. Los soportes de la transmisión estaban rotos, varias secciones del sistema de refrigeración habían fallado y la estructura delantera necesitaba una reconstrucción importante. Sin el apoyo de Bugatti, el equipo de Matt no disponía de un catálogo de piezas de fábrica, documentación técnica ni instrucciones oficiales. Eso significaba que prácticamente todo tenía que ser sometido a ingeniería inversa, obtenido de forma independiente o fabricado a medida. Algunas soluciones fueron sorprendentemente sencillas. Un tubo de desbordamiento del refrigerante fue sustituido utilizando una manguera de freno, mientras que algunas piezas del sistema de airbags se obtuvieron de un Audi A3. El mayor desafío fue un soporte roto que conectaba la caja de cambios con el motor. En lugar de recibir un repuesto de fábrica, el equipo escaneó el componente dañado, lo recreó digitalmente y encargó la fabricación de una nueva versión. La carrocería creó otro enorme obstáculo. Como Bugatti no proporcionaría paneles exteriores, el equipo de Matt encargó un kit de carrocería ancha personalizado a un especialista de Dubái. El kit costó más de $700,000 y requirió cortar, remodelar y realizar un extenso trabajo de adaptación para crear una interpretación completamente nueva del diseño original del Chiron.
A pesar de todos estos obstáculos, la reconstrucción demostró que los mecánicos independientes cualificados pueden hacer mucho más de lo que los fabricantes a veces sugieren. El motor ya había sido puesto en marcha con éxito durante la reconstrucción, demostrando que el coche podía volver a la vida sin un control total de fábrica. Entonces, finalmente, la dirección de Bugatti entró en la conversación. El CEO Mate Rimac abordó públicamente la controversia, reconociendo que Bugatti había estado siguiendo la reconstrucción por internet y cuestionando algunos informes sobre los costes de reparación. Bugatti también ofreció transportar el Chiron a su fábrica de Molsheim, donde los técnicos de fábrica podrían repararlo utilizando herramientas y procedimientos oficiales. Sin embargo, había una condición importante. La reparación se realizaría completamente bajo los términos de Bugatti y a precios de fábrica. Bugatti seguía negándose a vender piezas directamente a Matt Armstrong o Alex González para una reconstrucción independiente. La elección era, en esencia, sencilla: aceptar una reparación de fábrica o quedarse sin apoyo oficial y sin piezas originales. Bugatti argumentó que la seguridad era la razón. El monocasco de fibra de carbono del Chiron, su motor W16 con 4 turbocompresores y su compleja construcción de chasis dividido requieren conocimientos y equipos especializados. Según Bugatti, solo los técnicos formados por la fábrica pueden garantizar que un vehículo de este tipo sea reparado de manera segura. Pero ese argumento generó otra pregunta. ¿La complejidad técnica justifica impedir que los mecánicos independientes tengan acceso a las piezas de repuesto? El equipo de Matt ya había demostrado que las técnicas modernas de escaneo, ingeniería inversa y fabricación podían reproducir o sustituir muchos componentes. Eso no significa necesariamente que todas las reparaciones sean seguras o sencillas, pero sí cuestiona la idea de que la intervención de fábrica deba ser siempre la única solución. También existe un aspecto financiero en la postura de Bugatti. Mantener las reparaciones dentro de la red oficial significa que la empresa controla las piezas, la mano de obra y los ingresos por servicio. También permite a Bugatti mantener un mayor control sobre el estado y el valor de reventa de sus vehículos extremadamente exclusivos. La controversia se volvió aún más interesante debido al creciente movimiento por el derecho a reparar en Europa. En julio de 2024, la Directiva 2024/1799 de la Unión Europea comenzó a aplicarse en los 27 Estados miembros. Su objetivo es fortalecer los derechos de los consumidores y de los talleres independientes, obligando a los fabricantes, en determinadas categorías de productos, a ofrecer servicios de reparación y piezas bajo ciertas condiciones, al mismo tiempo que busca reducir las barreras contractuales o técnicas que dificultan las reparaciones independientes. A primera vista, esto parecía una gran amenaza para fabricantes como Bugatti, pero existe una limitación importante. Los automóviles no están incluidos actualmente en las categorías de productos cubiertas por esta directiva específica. Esa distinción es importante. Aunque la directiva establece mecanismos que podrían ampliar su alcance en el futuro, actualmente no obliga a los fabricantes de automóviles a proporcionar piezas de repuesto a mecánicos independientes. La situación se vuelve aún más complicada porque Matt trabaja desde el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea. El propio Chiron tiene un título de vehículo recuperado de Estados Unidos y fue adquirido mediante una conexión estadounidense. Esto significa que Francia, la UE, el Reino Unido y Estados Unidos podrían entrar en el panorama legal. Las leyes de un solo país no controlan automáticamente toda la situación. Las regulaciones de la UE no necesariamente otorgan a un mecánico del Reino Unido el poder de obligar a un fabricante francés a venderle piezas. Las protecciones británicas al derecho a reparar tampoco garantizan claramente el acceso a todos los componentes de un automóvil. Mientras tanto, las leyes estadounidenses sobre vehículos recuperados varían según el estado y pueden imponer restricciones adicionales a los vehículos declarados siniestro total. Esto expone una gran debilidad del movimiento global por el derecho a reparar. Los coches pueden cruzar fronteras fácilmente, pero las protecciones para los consumidores no siempre lo hacen. Para Matt Armstrong, esto crea un laberinto legal sin una autoridad clara a la que pueda recurrir para exigir que Bugatti proporcione todo lo necesario para reconstruir el coche. Pero la historia va mucho más allá de un Chiron accidentado. Plantea una pregunta fundamental sobre la propiedad de los vehículos modernos. Cuando alguien compra un coche, ¿cuánto control debería conservar el fabricante sobre lo que sucede con él? La postura de Bugatti demuestra cuánto poder pueden mantener los fabricantes sobre vehículos extremadamente complejos.
Restringir el acceso a las piezas puede determinar quién repara el coche, cuánto cuesta esa reparación, potencialmente, cuánto vale el vehículo después. Al mismo tiempo, la reconstrucción de Matt desafía la idea de que solo la fábrica puede restaurar correctamente un hipercoche. Su equipo ha demostrado que especialistas independientes, utilizando creatividad, fabricación moderna e ingeniería inversa, pueden superar obstáculos que inicialmente parecen imposibles. Si la legislación sobre el derecho a reparar llega a ampliarse para incluir los automóviles, los fabricantes podrían enfrentarse a una presión mucho mayor para proporcionar piezas e información técnica. Hasta entonces, la presión pública y proyectos de alto perfil como el de Matt podrían ser las principales fuerzas que desafíen las políticas restrictivas de reparación. En última instancia, la reconstrucción del Bugatti Chiron se ha convertido en una batalla por mucho más que un hipercoche accidentado. Se trata de propiedad, control, seguridad, dinero y libertad para reparar aquello que legalmente posees. Lo que ocurra a continuación podría influir durante años en la forma en que fabricantes, mecánicos, reguladores y propietarios de automóviles afrontan las reparaciones de vehículos.